Y ahora tomará la palabra doña Irene Pirilla, subdirectora adjunta de Ayudas Públicas e Informe de Proyectos Normativos, del Departamento de Promoción de la Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El título que nos hablará, como dije antes, son los servicios funerarios desde la perspectiva de promoción de la competencia. Hola, buenos días a todos. Yo creo que se me oye bien, ¿verdad? Muy bien. Pues nada, encantada de estar aquí con todos vosotros. Os tuteo si os parece. Agradezco la invitación a Pedro Guillermo, a Gonzalo de Revista Funeraria, por contar con la CNMC. Ya solo el hecho de que nos inviten y estemos aquí, pues para nosotros dice mucho por lo que os voy ahora a transmitir. Me gustaría que de la charla quedara como un resumen, que lo podremos ver al final, pero para que quede al principio, que yo creo que impacta un poquito más. Quiero contaros qué es la CNMC muy brevemente, pero sobre todo que os quede claro que podemos colaborar, que vosotros nos aportáis mucho y que nosotros creo que también os podemos aportar. Ese sería el resumen. Brevemente, ¿qué es la CNMC? No sé hasta qué punto lo conocéis, por eso paso por encima, pero sí me gustaría comentarlo. Es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Es un organismo independiente y que tiene personalidad jurídica propia. Se creó, como se conoce hoy día, en el año 2013. Antes existía previamente como Comisión Nacional de la Competencia y en el año 2013 se decide unirse con aquellos organismos que llevaban sectores regulados: energía, sector de transporte, telecomunicaciones y algún otro. Bueno, actualmente, no sé si lo sabéis, pero está en proceso, hay un borrador, un anteproyecto de ley en la mesa para probablemente extinguir la Comisión Nacional de la Energía. Entonces, pues bueno, lo que os cuento hoy es cómo es ahora mismo la CNMC, pero pues estamos todos en constante cambio. Podríamos decir que se ocupa de tres tipos de actuaciones y por eso tenemos como tres grandes patas. La primera, la de los sectores regulados, estos sectores que os comentaba, que por su importancia pues se considera que tiene que haber un organismo que vele por esa competencia efectiva en los mercados, que es la CNMC, y necesita una serie de supervisión y control de esos sectores regulados. Eso, cómo nos afecta, pues no voy a incidir más. Una segunda pata sería la de defensa de la competencia. Yo creo que es la que más se conoce de la CNMC. Pues, ¿de qué se ocupa? Principalmente del control de conductas anticompetitivas y, por otro lado, del control de concentraciones. En el sector en el que estáis, todos entiendo que lo conocéis, la parte de conductas anticompetitivas es un control ex post. O sea, la CNMC supervisa que se estén cumpliendo unas determinadas condiciones de mercado. Si considera que no es así, pues tiene unos mecanismos para dirigirse a los operadores económicos y si se considera que se encuentran fundadas, pues finalmente, como sabéis, se pueden imponer una serie de condiciones, entre ellas, por ejemplo, pues las multas. Esas conductas pues son abuso de posición de dominio, pactar precios, etcétera, que son las que nosotros recomendamos que se tienen que evitar. Control de concentraciones, si es ex ante, y lo que intentamos es que una competencia que creemos que es en ese momento buena, no se vea afectada por una concentración que daría demasiado poder a ese operador económico y alteraría un poco el juego de competencia. En tema de servicios funerarios, pues estaba viendo hace poco y solo ya en 2024 se han aprobado 2 o 3 controles de concentraciones y estamos empezando el año. Y en 2023 también ha habido por lo menos 5 o 6. Entonces, pues hay algunas que sabéis que se pueden no llegar a aprobar o algunas se aprueban con condiciones y ya es el operador económico el que decide si le interesa o no realizar esa concentración. En el punto en el que yo me quiero enfocar es en el de la promoción. Es un poco, yo creo, por el que nos había contactado Pedro Guillermo, y lo que os querría contar es que, aparte de esa función podríamos decir, principalmente sancionadora o de control, tenemos una gran pata que yo creo que es menos conocida
que es la de la promoción de la competencia. A diferencia de la de defensa, que en la de defensa es un mecanismo coercitivo y los principales clientes, podríamos decir, sois los operadores económicos, en la parte de promoción utilizamos recomendaciones principalmente, o sea, no tenemos, excepto en un solo caso que luego os comentaré, no tenemos ese poder coercitivo, pero la parte para mí interesante es que nuestro cliente es principalmente las administraciones públicas. O sea, desde el Departamento de Promoción intentamos que la normativa, que luego a vosotros os afecta mucho en el día a día, sea lo más procompetitiva posible, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Para esto, bueno, os lo resumo, es un poco lo que guía toda nuestra actuación, que lo llamamos el test de los principios de regulación económica eficiente, ¿vale? Tiene como 3 grandes patas: la identificación, la justificación y luego ver si hay alternativas. Identificación: cuando cogemos cualquier norma, lo primero que intentamos ver es, ¿hay restricciones? ¿Hay restricciones a la competencia? ¿Limitan el número de operadores o limitan su capacidad para competir o para innovar? Si la pregunta es que sí, pasamos a la segunda fase, que es, bueno, ¿hay una justificación? Porque la competencia, nosotros siempre decimos que no es un valor absoluto, no hay que velar por ella por encima de todo. Hay situaciones que se llaman, y están en la norma, razones imperiosas de interés general, que hacen que nos permitan restringir esa competencia. Pero desde el punto de vista de competencia, lo que siempre señalamos es, vale, pero tienen que estar muy bien justificadas. Entonces, este es el punto segundo, como os digo aquí, que es la justificación. Tenemos que ver bien qué objetivo persigue esa norma, ver si las restricciones que se establecen están relacionadas con ese objetivo, que muchas veces no lo están tan directamente, y sobre todo ver también si es proporcional. Estoy estableciendo una restricción, pero podría establecerse en un grado menor, que afectara menos a la competencia en el mercado. Eso es un poco lo que nosotros intentamos trasladar. Y por último, también intentamos ver si puede haber una alternativa. Muchas veces, pues bueno, en el sistema occidental sobre todo, a veces pecamos mucho de regular. Regulamos, hay una cantidad ingente de normas, lo conocéis perfectamente porque las tenéis que conocer, o sea, las tenéis que trabajar, y en ocasiones pues podría haber alguna otra alternativa. Veamos si es posible. Si no, pues dentro de esa norma veamos de qué manera se puede hacer un poquito menos restrictivo. Entonces, teniendo esto en mente, os voy a contar cuáles son los tipos de actuaciones que desde el Departamento de Promoción nosotros podemos hacer, ¿vale? Y ello un poco dirigido a que contéis con nosotros cuando veáis que este tipo de normas o algunas actuaciones de las administraciones públicas pueden incidir en vuestro día a día. Porque nosotros, al final, llevamos muchos sectores. Yo voy a intentar ahora dar algunas pinceladas y acercarme al sector funerario, pero a nosotros nos llegan, en el caso, por ejemplo, de los anteproyectos de norma, de todos los ministerios, muchas veces también de entidades locales, ordenanzas o de comunidades autónomas, y de todos los sectores. Un día estamos viendo pues el Real Decreto, estamos viendo ahora mismo, de facturación electrónica, que también nos puede afectar en cuanto sois empresas, pero otro día estamos viendo productos sanitarios in vitro y otro día movilidad sostenible. Entonces, nosotros lo que hacemos es coger esa norma que nos llega del ministerio proponente o de alguna otra entidad y pasar ese test que os enseñaba anteriormente e intentar detectar aquellas posibles restricciones que, si la norma se aprueba de esa manera, al final van a dificultar el día a día de algunos operadores económicos, y que nos parece que no va a haber un campo justo para que se pueda competir. En el sector de los servicios funerarios, desde la CNMC, lo último que se pudo como anteproyecto de ley informar fue el non nato del año 2011 de servicios funerarios, que finalmente decayó. Nosotros ahí ya lo decíamos, y era hace pues 12 o 13 años, imaginaos hoy día, ya señalábamos, era CNC en su momento, la Comisión Nacional de Competencia, señalábamos ya que era muy necesaria una reforma normativa del sector,
que había normas que se habían quedado muy anticuadas y que a posteriori habíamos tenido unas normas y unas directivas europeas, etcétera, que lo habían modernizado mucho y la ley se quedaba atrás. Sin embargo, bueno, pues nosotros hasta el momento no tenemos noticia de que se vaya a retomar, pero siempre que tenemos ocasión es uno de los sectores, el funerario, junto con el de servicios profesionales, en el que siempre que podemos decimos que es muy necesaria esa reforma normativa. Otro de los ámbitos de estudio que tenemos son los estudios de mercado, ¿vale? Los anteriores eran informes de una norma, nos la envía el Ministerio proponente y nos da más o menos 1 o 2 meses para hacer nuestras recomendaciones, y esto es un tema bastante diferente, son los estudios de mercado. Nosotros elegimos un tema que nos parece que tiene especial importancia en el día a día de los consumidores, vemos que puede haber unos fallos de mercado, se decide iniciar un estudio, se decide en pleno, y se dedican muchos recursos y bastante tiempo. Igual que los otros era 1 o 2 meses, esto puede durar incluso 1 año, año y pico. Un poco la línea en los estudios de mercado es analizar, en primer lugar, cuáles pueden ser esas restricciones que se encuentran y ver si tiene suficiente peso. Si así se considera, se hace una consulta pública y luego hacemos muchas reuniones con los operadores. No sé si alguno de vosotros habéis tenido ocasión, pero sí me comentaba un compañero que va a participar en la próxima mesa, por ejemplo, que se había reunido con nosotros en relación con un estudio de seguro sanitario que tenemos ahora en marcha. Entonces, intentamos escucharos mucho porque al final los que conocéis el día a día sois vosotros. Se hacen también, por ejemplo, las RFIs, que son las Request for Information. Tenemos un sistema muy bueno para, con el resto de autoridades internacionales de competencia, poder preguntar sobre 3 o 4 temas que nos parezcan de interés. En 15 días nos tienen que dar su respuesta y funciona muy bien. Entonces, así también podemos conocer cómo ese tema que a nosotros nos interesa está en otros países. Y bueno, pues finalmente, si va avanzando y lo considera así el Pleno, pues termina en la aprobación de un estudio de mercado. En relación con los servicios funerarios, estaba en nuestro plan de actuación el anterior, de 2021 a 2023, hacer un estudio sobre seguros. Era algo bastante amplio y luego nos dimos cuenta que eran muy diversos unos y otros. Y de hecho se inició un estudio del sector funerario que nos parecía muy interesante, pero finalmente, pues bueno, las prioridades a veces son las que son y por ahora se ha dejado en stand-by y nos hemos centrado en el seguro sanitario. Pero con ellos quiero decir que ya nos habíamos reunido con varios operadores y cuando se pueda retomar, pues igualmente contaremos con vosotros, habrá consulta, etcétera. Otro tipo de producto que tenemos desde promoción son las guías. Las guías son sobre un tema no tan específico como podría ser, por ejemplo, pues, los autobuses o el seguro sanitario y cogen un tema un poquito más general. Tenemos, por ejemplo, una sobre contratación pública. Y lo que intentamos, hemos ido actualizando y ahora estamos pues, en la fase 3, que es la del diseño de la licitación. Ahí intentamos concienciar mucho a los poderes públicos, realmente a los que están en el órgano de contratación, porque nos parece que tienen un papel fundamental. Al final, la Administración contrata muchísimo, son unas cantidades muy altas y a veces es la propia Administración la que cierra el mercado con unas licitaciones que, si no están bien diseñadas, al final están permitiendo a muy pocos operadores entrar por las condiciones propias que ponen. A veces puede ser conscientemente, pero muchas veces nos hemos dado cuenta de, sobre todo en ayuntamientos que no tienen muchos medios, es que realmente no lo saben hacer de otra manera. Entonces, pues van un poco tirando de cómo se licitó hace 20 años y realmente ni pueden pensar en nada relacionado con la competencia, ni sabrían muy bien cómo hacerlo. Entonces, pues bueno, con estas guías que creemos que podemos ayudar a que esas licitaciones sean mejores y al final redunda en los operadores económicos y nuestra última finalidad, que es en los consumidores.
Este es el punto, el de la legitimación activa, que os decía que en promoción son todo recomendaciones y no coercitivo, excepto en este punto. La CNMC es de las pocas autoridades de competencia a nivel mundial que tiene capacidad para impugnar ante los tribunales normas de rango inferior a la ley o actos administrativos. ¿Vale? Entonces, cuando lo interceptamos o lo vemos, podemos dirigirnos a los tribunales. Nos apoyamos de unos informes económicos muy rigurosos que intentan demostrar qué impacto está teniendo o hubiera tenido esa normativa si se aprueba como está redactada en términos económicos para el mercado y los consumidores. El problema, ¿cuál es? Tenemos 2 meses de plazo. Entonces, aquí sí querría de vosotros pediros que si en algún momento vosotros, que claro, estáis en un sector concreto, que es el vuestro, veis alguna ordenanza, porque norma estatal no podríamos, como tiene rango de ley, pero sí, por ejemplo, ordenanzas municipales, que es donde muchas veces se traslada, muchas veces la norma estatal al final habilita a comunidades autónomas o entidades locales, y es la entidad local la que ya termina de definir, como pasa en el sector funerario, que son las ordenanzas las que van marcando la pauta. Pues si encontráis alguna que se haya aprobado muy recientemente, podéis poneros en contacto con nosotros y, si nosotros lo vemos de un peso suficiente, en ese plazo de 2 meses podríamos acudir a los tribunales. Y os ponía aquí algún ejemplo donde hemos tenido unas actuaciones fructíferas en el caso de viviendas de uso turístico o en el tema taxi VTC. Ha habido mucha normativa, tanto autonómica como local, que trasladaba unas restricciones para nosotros muy importantes y en varias ocasiones hemos tenido éxito y se nos ha dado la razón. Entonces, bueno, esto os lo traslado para que veáis que desde el ámbito de promoción también estamos consiguiendo cosas. Luego tenemos otro tipo de actuaciones, por ejemplo, como las recomendaciones a los poderes públicos. Pues en el año 2020, en 2021, sacamos estas recomendaciones que intentamos que sean como directas. Eran 3, lo llamábamos los decálogos, eran 3, con 10 ideas bastante directas para intentar que los poderes públicos tuvieran en cuenta los impactos en competencia. Y bueno, aquí es que recibió un premio esta iniciativa y dentro de las autoridades de competencia a nivel mundial pues fue muy reconocida. Esta os la he puesto porque quería trasladaros qué impacto tenemos. Nosotros también nos lo preguntamos mucho, porque al final, cuando tú haces recomendaciones, pues es difícil ver en qué se puede plasmar. Entonces, hubo un proyecto de la Comisión Europea que abogaba mucho por la promoción, que en inglés es lo que se conoce como advocacy, y entonces presentamos un proyecto y nos lo compraron. Entonces financiaron este proyecto para que 2 consultoras, junto con una supervisión muy constante nuestra, eligieran un conjunto de actuaciones de promoción y analizaran qué impacto habían tenido. Se hicieron más de 500 actuaciones, entre estos informes que os comentaba de normas, estudios, los decálogos, etcétera, y se determinó que había habido más de 2.500 recomendaciones individuales y más o menos diferentes, y según los casos, en las de los informes, entre un 40 y un 50% se consideraba que habían sido seguidas por los poderes públicos, y en el caso de las impugnaciones y los estudios, hasta un 80-85% de seguimiento de esas recomendaciones. A nosotros esto pues, o sea, es una buena palmada en la espalda, porque dices, bueno, al final trabajamos y vemos que sí puede tener cierta consecuencia. Y luego aquí también, en términos económicos, se cuantificó ese seguimiento de las recomendaciones, cómo había incidido en el mercado. Y entonces, pues, en términos de empleo, en términos de apertura de nuevas empresas o en términos de ahorro, por ejemplo, para las administraciones públicas o para el ciudadano. Ya centrándonos un poquito más en el sector funerario y para que vierais qué era lo que hacíamos nosotros, pues bueno, os ponía aquí cuál ha sido la evolución normativa que hemos comentado antes, y voy a pasar un poquito rápido, pero sobre todo pues ver cuál es la realidad. Al final,
la norma es la que es. Desde el año 2006, con la Directiva de Servicios, se hace mucho más hincapié en los principios de necesidad y proporcionalidad. Esa actuación de la Administración pública ya tiene que ir mucho más dirigida en este sentido, pero como comentábamos, la normativa, si no se actualiza, pues queda bastante obsoleta. Aquí nosotros hemos estudiado el sector de los servicios funerarios cuando tenemos control de concentraciones, en otro caso cuando nos han llegado algún tipo de consulta, y también lo han estudiado las autoridades de competencia autonómicas. Os quería comentar que aparte de la CNMC, igual los conocéis, yo entiendo que sí, hay autoridades de competencia en algunas comunidades autónomas que también instruyen sus expedientes y emiten sus resoluciones. Hay una ley del año 2002 para coordinar esa relación entre estas autoridades y la CNMC. Normalmente, en cuanto el ámbito es supraautonómico, corresponde a la CNMC, pero incluso en alguna ocasión ha podido ser un ámbito muy concreto local, pero se ha considerado, y por eso nos reunimos habitualmente, si se considera que puede tener impacto en otras localidades y municipios o que tiene un carácter esencial, pues a lo mejor ese expediente lo coge, podríamos decir así, la CNMC. Entonces, en estos estudios, pues, ¿qué podríamos decir del sector funerario? Pues desde la óptica de la competencia, siempre analizamos la demanda y la oferta. La demanda, pues, ¿qué nos parece? Pues que es una demanda forzosa. Normalmente no es como cuando uno va a comprar un pantalón. Esto lo tienes que hacer sí o sí. Las condiciones críticas que todos conocemos. Información asimétrica. Aquí nosotros lo que principalmente queríamos determinar, o sea, no es tanto que el operador no ofrezca esa información, sino que el momento en el que tú vas a intentar comparar, porque al final oferta y demanda se basa mucho en comparativa de precios por ese consumidor. Cuando vas a comprar esta chaqueta, tú tienes una idea de la que te compraste el año pasado, de cuánto puede costar el año que viene, o por marcas, pues entiendes que unas son más caras que otras. Cuando te enfrentas a este servicio, normalmente tienes poca idea y en ese momento el precio no suele ser lo que más te interesa. Entonces, pues eso hace que tenga unos rasgos característicos. Ahora luego lo comentamos, que dependerá, por supuesto, de situaciones, evidentemente. Y luego, pues en el lado de la oferta, pues nada, también se ha estudiado desde las autoridades de competencia, pero esto lo conocéis vosotros, pues ha habido una proliferación de operadores, también de tanatorios o crematorios, de instalaciones respecto a años anteriores. Y en cuanto al perfil de los operadores, hay una gran parte que son pequeñas y medianas empresas y hay algunos operadores que son grandes empresas. Entonces es muy variado. Y luego, junto a ello, tenemos también la casuística de tener a entidades locales que prestan ese servicio por ese monopolio que existía antes del año 96, que se juntan con el operador privado. Entonces, pues es para nosotros un mercado como muy completo, podríamos señalar. Dentro de las restricciones que se observan en la normativa, pues nosotros identificamos las de acceso y las de ejercicio. Las de acceso, ¿puedo llegar como operador a entrar en ese mercado? Pues, por ejemplo, autorización para la prestación de servicios funerarios. Autorizaciones en general, desde el punto de vista de competencia, nosotros intentamos, y siempre así lo decimos en nuestros informes, que sean solo siempre y cuando sea absolutamente necesario o por una razón imperiosa de interés general, porque si no, impone unas cargas administrativas y económicas a los operadores que nos parece que pueden desincentivar el inicio de esa actividad. Es un poco nuestra idea general. Entonces, ¿la autorización se puede sustituir por una declaración responsable? Pues es que cambia totalmente la película. Esto, por ejemplo, lo hemos dicho mucho en el sector de residuos, que la normativa ya va avanzando. Informamos hace un par de años el anteproyecto de ley de residuos y ahí incidimos mucho en esa autorización, por ejemplo. También, ¿qué solemos decir? Pues que no solamente se intente cambiar, sino si es estrictamente necesaria, que sea de carácter indefinido. No tenéis los operadores que estar preocupándoos de renovarla, de ver cuánto tiempo, pues
uno tiene que cumplir unas ciertas características, mientras no se demuestre lo contrario, se cumplen. Y si no, ya tendremos que ir a ver si nos están cumpliendo. Pero la idea es intentar aligerar. Luego, otro tipo de restricciones, por ejemplo, experiencia mínima en el sector o experiencia en ese ámbito municipal. Son cosas que todavía se encuentran en ordenanzas. Eso cierra muchísimo el mercado. Entonces, pues siempre intentamos que se puedan sacar de la normativa. Y en cuanto a restricciones de ejercicio, pues por ejemplo, precios aprobados por los ayuntamientos o en los que tengan algo que decir. Una de las grandes ideas que siempre trasladamos desde competencia es la libertad para fijar precios por parte de los operadores. Es una de las grandes claves. Reserva de actividad a empresas del municipio, que también se encuentra. O una imposición desigual de prestaciones. Por ejemplo, si hay encontrábamos, yo creo que era en la ACO, en la Autoridad Catalana, en un estudio que hizo de hace pues, un par de años, donde encontraban, por ejemplo, que a la empresa pública se le obligaba a reducir a personas vulnerables esos precios, pero no a un operador privado. Si tú consideras, es nuestro mensaje, que es una persona vulnerable, tiene unas ciertas características y por lo que sea tú tomas esta decisión como gobierno y hubiera que reducirle esos precios, tiene que aplicarse a todos los operadores. Esa es la manera de que pueda un poco estar el mercado equilibrado. Luego, en relación con los tanatorios, yo lo principal que hemos encontrado es el debate sobre si tiene que ser o no una infraestructura esencial y sobre si se tiene que permitir o no la entrada. Desde el punto de vista de competencia, pues tanto en las autoridades autonómicas como la CNMC, nosotros tenemos que intentar mirar por todos los operadores, que tanto los grandes como los pequeños puedan participar. Entonces, si se vincula la prestación del servicio funerario al servicio de tanatorio, habría muchos que no lo pueden permitir y están fuera. Entonces, ¿la recomendación cuál es? Pues que puedan entrar y prestar servicios en igualdad de condiciones. Cierto es que la creación y la instalación de tanatorios implica una inversión. Y eso también se tiene que entender. Luego, que sea infraestructura esencial o no, a lo mejor no es necesario que sean todos en todos los municipios y en todas las circunstancias. Entonces, si nos parece que el estudiar caso por caso y ver cómo está el mercado, no son todos los municipios iguales, entonces en esta ocasión sí que nos parece que estudiar caso por caso, ver cómo queda el mercado y dejar lo más claro posible en la normativa qué acceso se deberían dar a los mismos. Entonces, bueno, más o menos las restricciones las he ido comentando con esta parte que son las recomendaciones sobre competencia, y esta en relación con las buenas prácticas, pues aquí os quería dar unas pinceladas. ¿Qué creemos que podemos hacer en el sector funerario? Pues la normativa que ya hemos detectado que es procompetitiva, intentar replicarla. Un poco por también consulta pública que hicimos hace un año o dos en el proyecto Municipios y Competencia, recibimos muchas aportaciones vuestras y claro, ahora es que ya veo algunas caras que digo, ¿por qué me suenan? Son de esa jornada. Pues que sepáis que nos hemos leído todas las aportaciones, nosotros las tenemos en mente y cuando tuviéramos ocasión y nos pregunten desde un ministerio proponente, la verdad que las tenemos en cuenta. Ahí nos habéis señalado, por ejemplo, que hay normativa País Vasco, Navarra, que es bastante procompetitiva, que se han eliminado restricciones, por ejemplo, de tipo urbanístico, y si esas vemos que están muy bien, pues en relación con la segunda, por ejemplo, con las guías o el expandir estas buenas prácticas, tenemos que intentar tomar esa referencia. Guías, señalo aquí, por ejemplo, nosotros hemos visto que hay una guía de la FEM y la Asociación de Funerarias y Cementerios Municipales que nos ha parecido muy interesante. Creo que da buenas pistas y bueno, pues es un buen camino. Nosotros, por ejemplo, con la FEM, la CNMC firmó un convenio de colaboración el año pasado para hacer cursos de formación y para intentar trasladar esta cultura de competencia, porque igual que en vuestro sector funerario, yo creo que los municipios son esenciales y la normativa municipal, a nosotros desde la CNMC nos da a veces la sensación de que nos cuesta llegar a los municipios. Nos conocen más los ministerios, pero a nivel municipal se nos conoce menos. Entonces,
por eso lanzamos ese proyecto de municipios y competencia. Buzón COVID, pues solo 2 líneas. Otra de las cosas que intentamos hacer desde la CNMC, nosotros recogemos esas quejas de los ciudadanos, se abrió este buzón durante 2 meses, pues el 31 de marzo de 2020, en plena pandemia, se recogieron más de 500 consultas, quejas, 5% estaban relacionadas con el sector funerario. Nosotros, ¿qué hicimos? Para que veáis también un poco cómo trabaja la CNMC, lo analizamos todo y emitimos 10 requerimientos de información. Nos dirigimos en aquellos casos en los que nos parecía que podría tener más incidencia en el consumidor y lo analizamos. Una vez analizado, decidimos cerrar las actuaciones porque se vio que en algún caso podría haber sido perjudicial para ese consumidor en concreto, pero no demostraba que hubiese habido un abuso en términos de competencia. Entonces, bueno, pues para que veáis que también nosotros, siempre que recibimos alguna queja, también intentamos siempre preguntar al operador y conocer vuestra opinión. La legitimación activa ya la hemos comentado, acordaos de que tenemos esa baza y podéis poneros en contacto con nosotros. Capacitación de empleados públicos nos parece fundamental para que esas licitaciones y esa normativa, que luego incide mucho en vuestro día a día, sea lo más procompetitiva. Y la función consultiva de la CNMC. Nos pueden consultar los ministerios, pero nos pueden consultar cualquier tipo de operador. Vosotros os dirigís a nosotros. Yo creo que nos reunimos con prácticamente todo aquel que nos lo pide y nos cuenta un problema real y un problema de importancia, y de esa manera nosotros también conocemos mejor vuestra preocupación. Entonces, nada, lo puedo dejar aquí porque el mensaje era ese. Muchísimas gracias, Irene. Gracias. Ahora pasamos a la fase de ruego y preguntas. Gracias. Buenos días. Quería hacerle una pregunta a la señora Irene Pinilla. Concretamente, me refiero a la entrada de los fondos buitre en el sector funerario. ¿Tiene alguna capacidad de acción la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia en torno a lo que está suponiendo a nivel de concentraciones y de desaparición de pequeñas y medianas empresas funerarias? Pues yo creo que ese sería un tema que en la pata que comentábamos de control de concentraciones nosotros podríamos intentar estudiar. El tema es que el control de concentraciones está previsto como ese momento en el que 2 empresas van a decidir esa concentración y tienen la obligación de ponerlo en conocimiento de la CNMC. Entonces, el punto que usted comenta, pues bueno, tendríamos que ver un poco cómo acercarse. No le podría contestar con más detalle. Doctora Irene, muchas gracias por su exposición. Mi nombre es Javier Sánchez, soy subdirector general de la Ascensión Previsión Exequial de Colombia, miembro de ALPAR. En su exposición me causó curiosidad algo alrededor de las buenas prácticas que no vi mapeado. Ustedes tienen en el scope el tema de patentes como también un motor de desarrollo competitivo. El sector en ese sentido, ¿qué potencial de desarrollo usted ve? Muchas gracias. Pues bueno, un poco lo que intentaba trasladar en la exposición es que nos parece que toda aquella licencia o autorización que se esté exigiendo a un operador económico puede interferir, bueno, de hecho interfiere en el desarrollo de su actividad. Ya es una traba, ya es una restricción a esa entrada, eso no hay ni ejercicio porque si no, no te dejan empezar a operar. Entonces, desde el punto de vista de competencia, nosotros lo que podemos decir, lo que pasa es que nosotros no hacemos la regulación. La regulación, en este caso, la hace el ministerio competente, la autoridad autonómica o la entidad local, que como saben en España tenemos 3 niveles de administración, que son los que las pueden establecer. Nuestras recomendaciones siempre son que se tenga que hacer un análisis muy exhaustivo de por qué eso es necesario y
que lo justifiquen muy bien y ver si no hay ninguna otra alternativa. Es un poco lo que decíamos al principio. Una vez que se establecen, como les comentaba, nosotros lo que podríamos hacer, si es una norma de rango inferior a la ley y no han pasado 2 meses, nosotros podíamos impugnarlo. Por ejemplo, en el caso que pasé por encima, pero que le podría igual servir de los VTC, lo que nosotros vimos era que en la relación taxi-VTC no estaba equilibrada porque, por ejemplo, se imponía, en este caso no era una licencia, pero se le imponía, por ejemplo, una precontratación de 15 minutos. Solo se le imponía al VTC y no al taxi. Ahí ya estás desequilibrando mucho el mercado, porque normalmente yo he salido esta mañana de casa y he hecho así y quería un taxi en ese momento. No sabía si lo quería 1 hora antes y para qué hora. Entonces, en este caso, por ejemplo, nuestras impugnaciones en gran parte sí han sido estimadas. Entonces, ese es un poco el margen que nosotros tenemos. En el tema de licencias, si llegaran en una ordenanza que es de rango inferior a la ley y en ese plazo de 2 meses podemos detectarlo, también si consideramos que no está justificado, también podríamos decidir impugnarlo.